Bien, vamos a ver un poco de la práctica 2. Vamos a comenzar con el ejercicio 1, donde tenemos sistemas discretos y tenemos que analizar algunas de sus características. Eso implica ver cuál es la salida cuando la entrada es cierta señal o características intrínsecas del sistema, como si son causales, si son invariantes al desplazamiento, si son lineales, si son estables y si tienen memoria. Todos estos temas ya están subidos en el Moodle, corresponden al tema 2. Entonces, para hacer algún ejemplo, vamos a arrancar con el sistema S1. Fíjense que tenemos un diagrama en bloques, en el cual nos sirve para caracterizar el sistema en su funcionalidad. Fíjense que la señal I de n resulta de sumar x de n con una versión retardada en una muestra x de n, o sea x de n menos 1, multiplicada por a. Por lo tanto, I de n va a ser x de n más a por x de n menos 1. Entonces supongamos en el inciso A 1 que ingresa x de n igual a 5 por delta de n. ¿Cómo calculamos la salida? Es sencillo, tenemos que reemplazar donde dice x de n por esta expresión 5 por delta de n. Fíjense que la salida va a dar 5 delta de n más 5a delta de n menos 1. Si lo graficamos, son dos deltas de Kronecker, una de altura 5 y la otra de altura 5 por a. ¿Qué pasa si ingresa una señal un poco más complicada, como la del 3? Delta de n más 2 delta de n menos 1. Bueno, en ese caso la salida, fíjense que ahora va a tener 3 deltas de Kronecker. Una delta de Kronecker en 0, que vale 1. Una delta de Kronecker en 1, que vale 2 más a. Y otra delta de Kronecker en 2, que vale 2 por a. Esta es la manera de trabajar con los demás sistemas, por lo tanto va a ser sencillo. Fíjense que en el sistema S2 no es un sumador sino un multiplicador, ¿sí? El símbolo. Por lo tanto van a tener que multiplicar. En los incisos que tengan constantes como el S1, S2, S3 y S8, fíjense que hay valores recomendados para las constantes. A igual a 1 medio, B igual a 1 medio o B igual a 2. Hay que trabajar por separado con cada valor. Y C igual a 3. Vamos a hacer un ejemplo más sobre entrada-salida con el S8. Fíjense que el S8 es un recortador. Si la amplitud de la señal de entrada es mayor que una constante C, la salida vale C. Si es menor la amplitud de la señal de entrada que una constante menos C, entonces la salida es menos C. Caso contrario, la salida es igual a la entrada. ¿Sí? Esto es un recortador. Si la amplitud supera cierto valor, ¿sí?, se satura la salida en ese valor constante, C. Entonces, ¿qué sucede si ingresa a este sistema la señal del A1, 5 delta de n? ¿Sí? X de n igual a 5 por delta de n. Fíjense que 5 por delta de n, 5 es mayor que C, porque C tomamos el valor 3 que nos recomienda el inciso A. Por lo tanto, para el valor en 0, la muestra ya no va a ser 5, sino que va a ser C, o sea, va a ser 3. La salida, si ingresa 5 por delta de n, va a ser 3 por delta de n. ¿Qué sucede si ingresa la del inciso 3? O sea, x de n igual a delta de n más 2 delta de n menos 1. Bueno, ni la delta de n ni 2 delta de n menos 1 superan la constante c en amplitud. Por lo tanto, la salida va a ser igual a la entrada. ¿Cómo hacemos cuando tenemos que ver las propiedades del sistema? Si son lineales, si son invariantes al desplazamiento, etc. Bueno, para empezar con la propiedad de linealidad, por ejemplo, ¿cuándo un sistema es lineal? Un sistema es lineal cuando cumple la propiedad de superposición. Esto implica que si ingresa al sistema una señal que es alfa por x1 más beta por x2, donde x1 y x2 son dos entradas cualquiera, la salida debería ser alfa por y1 más beta por y2, donde y1 es la salida del sistema ante x1 e y2 es la salida del sistema ante x2. Si se cumple esta condición, el sistema es lineal. Fíjense que superposición implica dos propiedades, que son homogeneidad y aditividad. ¿Sí? Homogeneidad significa que si ingresa a un sistema
alfa por x1, la salida debería ser alfa por y1, donde y1 nuevamente es la salida a x1 solamente. Y aditividad significa que si ingresa una suma de señales a un sistema lineal, ¿sí?, que cumple aditividad, mejor dicho, la salida debería ser la suma de las respuestas a cada una de esas señales. ¿Sí? Eso significa aditividad, y si juntamos las dos tenemos superposición. Entonces fíjense que el primer sistema, S1 por ejemplo, es fácil demostrar que es lineal. ¿Sí? Reemplacen a x de n por una entrada que sea alfa por x1 de n más beta por x2 de n. Reemplacen a x de n y x de n menos 1 por esas dos expresiones correspondientes y noten que la salida va a ser alfa por y1 más beta por y2, donde y1 es la salida ante x1 e y2 es la salida de x2 ante x2. Por lo tanto, el sistema S1 es lineal porque cumple superposición. Hagamos otro ejemplo con otro sistema. Tomemos el mismo sistema que tomamos recién, el S8, el saturador. Vamos a ver que no es lineal. ¿Pero por qué no es lineal? Vamos a ver que no cumple en particular con la propiedad de homogeneidad. Fíjense que si ingresa x de n con un valor absoluto menor que c, sale y de n igual a x de n. ¿Sí? Pero si ingresa alfa por x de n al sistema, y yo elijo un alfa tal que alfa por x de n en valor absoluto sea mayor que c, por ejemplo, lo que va a salir es c o menos c. No va a salir alfa, ¿sí?, por x de n, que debería ser la salida que deberíamos tener si se cumple homogeneidad, sino que lo que sale es la constante c, sea cual sea la que yo elija. ¿Sí? Por lo tanto, acá estoy demostrando que no se cumple homogeneidad para el S8. Si no cumple homogeneidad, obviamente ya no va a ser lineal. Entonces, en general, esta es la manera de demostrar linealidad o no de un sistema. Si sospecho que es lineal, hago la demostración en general para cualquier entrada y su salida correspondiente. Si veo que no va a ser lineal, busco demostrar, por ejemplo, como hicimos recién, que no se cumple homogeneidad para algún valor de alfa, o pongo un contraejemplo. Elijo una señal particular y demuestro que, con un ejemplo, que no se cumple linealidad y listo. Si no se cumple para un ejemplo, no es lineal ya el sistema. ¿Qué es la invariancia del desplazamiento? La invariancia del desplazamiento es una propiedad muy importante del sistema que me dice, en caso que sea invariante de un sistema, me dice que si yo excito el sistema con una señal, obtengo una salida. Bien. Y si excito al sistema con una misma señal, pero corrida en el tiempo, la salida es la salida que obtuve a la señal sin correr, corrida en la misma cantidad. ¿Sí? Por lo tanto, esto también lo puedo interpretar, como está en la teoría, como que no importa cuándo excite el sistema siempre responde de la misma forma ante una dada de entrada. ¿Cómo vemos si un sistema es invariante al desplazamiento o no? Bueno, lo primero que hacemos es ingresar una entrada x de n. Si ingreso x de n, ¿qué sale? Bueno, sale lo que me dice el sistema que sale. Por ejemplo, para S1, si ingresa x de n, sale y de n, que es x de n más a por x de n menos 1. Si ingresa x de n menos n0, ¿qué sale? Donde n0 es cualquier valor entero. ¿Qué sale? Bueno, sale una i2, vamos a cambiarle el nombre para no confundir con i de n que ya la definí arriba. i2, ¿qué va a ser? Bueno, reemplazo donde va la entrada, reemplazo por x de n menos n0. Entonces i2 de n resulta x de n menos n0 más a por x de n menos n0 menos 1. Bien, esta salida, que es la salida ante una entrada que entró corrida, la voy a comparar con correr la salida cuando ingreso x de n. ¿Sí? Entonces agarro i de n que ya obtuve recién, hace un ratito, y la corro en n0 y me fijo qué da. Si eso coincide con i2 de n, entonces el sistema es invariante del desplazamiento. Entonces en este caso hacemos i de n menos n0 y nos da x de n menos n0 más a por x de n menos n0 menos 1. Y eso es lo mismo que i de n. Por lo tanto, el sistema S1 es invariante al desplazamiento.
Vamos a hacer un ejemplo donde no se cumple la invarianza. Por ejemplo, el sistema S6. Y de n es igual a x de n cuadrado. Entonces, si entra x de n, ¿qué sale? Bueno, sale y de n igual a x de n cuadrado. ¿Qué pasa si entra x de n menos n0? O sea, si entra una entrada corrida en n0. Sale y2 de n, que va a ser x de n cuadrado menos n0. ¿Sí? Noten que el sistema actúa sobre n, no sobre n menos n0 en este caso. Por lo tanto, me va a quedar x de n cuadrado menos n0. Ahora agarro la salida I de n y la corro en n0. O sea, quiero calcular I de n menos n0. En este caso, tengo que reemplazar todo el argumento que tenga igualado I de n, o sea, n cuadrado. Tengo que reemplazar ese n por n menos n0. Si reemplazo donde está n, pongo n menos n0, me queda x de, entre paréntesis, n menos n0 todo al cuadrado. Esta expresión es distinta que x de n cuadrado menos n0. Por lo tanto, este sistema S6 no es invariante del desplazamiento. Esta es la manera de demostrar esta propiedad para cualquier sistema que tenga, ¿sí? No hay otra que hacer esto. Causalidad. Un sistema es causal si la salida en el instante n solo depende de la entrada en instantes anteriores iguales a n. ¿Sí? Esto tiene que ver con la anticipación o no de la salida de un sistema ante una entrada. Por ejemplo, cualquier sistema físico es causal. Hasta que yo no genero una causa, no hay un efecto, digamos. La salida en el instante n, por ejemplo, para el S1, depende. La salida en el instante n sería I de n, ¿sí? Depende de la entrada en n, o sea, x de n, y depende también de la entrada en el instante n-1, que es anterior a n en principio. ¿Sí? Por lo tanto, S1 responde a la definición de causal. En este caso, siempre que voy a demostrar causalidad, tengo que tener cuidado de no repetir la definición sin demostrarlo para el sistema particular. Pues si yo digo, un sistema es causal y pongo sí, porque la salida depende de instante n o menores de la entrada. Bueno, eso es repetir la definición y no la estoy ajustando al sistema particular. Pero yo en este caso tengo que ver que justamente hay un término que es x de n que hace que la salida dependa de x de n. O sea, la salida en el instante n depende de la entrada en el instante n. Y hay otro término que es a por x de n menos 1. Entonces ahí estoy viendo que la salida en el instante n también depende de la entrada en el instante n menos 1. ¿Sí? Entonces estoy aplicando la definición a la característica de este sistema. O sea, la ecuación de este sistema. Y con eso ya es suficiente para justificar que es causal. Vamos a ver alguno donde no sea causal. Por ejemplo, el S7, donde la salida es x de menos n. Y de n es igual a x de menos n. Entonces este es un ejemplo de un sistema que no es causal. ¿Y por qué? Bueno, vamos a ver un ejemplo donde no se cumple la causalidad. Entonces si queremos, por ejemplo, la salida en el instante menos 2, y de menos 2 queremos, fíjense que eso es igual a x de 2, ¿no? Porque es x de menos n. Entonces para calcular la salida en el instante menos 2 necesito conocer la entrada en el instante 2. 2 está después de menos 2. ¿Sí? Por lo tanto no está cumpliendo con lo que es la definición de causalidad. Por lo tanto S7 es no causal. De vuelta, esta es la manera de demostrarlo para cualquier ejercicio que tenga. No hay algo más complicado ni más fácil para hacerlo. Bien, nos falta hablar sobre estabilidad. Estabilidad hay muchos tipos, nosotros la que vamos a ver es lo que se llama entrada acotada, salida acotada. Entonces, ¿qué significa entrada acotada? Bueno, que la entrada que pongamos a un sistema no excede en valor absoluto una constante. KE, usamos en la teoría. Salida acotada, ¿qué significa? Bueno, de vuelta lo mismo, pero para la salida. Que I de n no excede en valor absoluto una constante KS para todo n, o sea, para cualquier momento, para cualquier instante. Está siempre acotada ese valor. ¿Cómo demostramos estabilidad? Bueno, tratando de acotar la salida y viendo que podemos encontrar una cota, o sea, una constante KS que limite la salida. Esa es la manera de demostrar estabilidad, dado que ingresó al sistema una señal x de n que está acotada también. Si podemos hallar esa cota para I de n, entonces estaríamos demostrando que el sistema
es estable. En entrada acotada, salida acotada, en ese criterio. ¿Cómo demuestro que un sistema no es estable? Bueno, viendo que para un ejemplo no se cumple en la condición de estabilidad. O sea que para una entrada acotada encuentro una salida que no es acotada. Pero si no hago esto, no estaría llegando a demostrar que es inestable. Entonces, para demostrar estabilidad, intento acotar la salida. Si no puedo, puede que sea estable y yo no me estoy dando cuenta de cómo acotarlo, pruebo de otra manera, o que sea inestable. Entonces, en ese caso lo que hago es intento encontrar un ejemplo de una entrada acotada que me dé una salida no acotada. Y listo, con ese ejemplo yo ya digo que ese sistema no es estable. Porque si para una no se cumplió, no puedo decir que se cumple siempre. Vamos a ver, por ejemplo, cómo acotamos en S2. Tomemos S2 y yo quiero ver que el sistema es estable o no. Entonces intento acotar la salida. IDN es XDN por A por XDN-1. Si yo quiero acotar la salida, entonces digo, bueno, el valor absoluto de la salida, ¿a qué va a ser igual? Al valor absoluto de la expresión del sistema. O sea, el valor absoluto de XDN por A por XDN-1. Fíjense que como tengo productos, puedo hacer el producto de los módulos. O sea, esto es igual a A, ¿sí? O el módulo de A si fuese negativo, por el módulo de XDN por el módulo de XDN-1. Y esto, ¿sí?, es menor o igual que A por, en este caso tendría que escribir la constante con la que acoté XDN, por ejemplo KE, ¿sí? Entonces quedaría A por KE por KE, ¿no? Porque tengo el módulo de XDN-1 que también lo acoto, digo que es menor o igual que la constante KE. Entonces queda el producto de A por KE por KE. Eso no es más que otra constante que puedo llamarla KS, ¿sí? Por lo tanto estoy demostrando que IDN en valor absoluto es menor o igual que KS. Eso es acotar la salida, o sea, lo pude hacer. Como lo pude hacer ante una entrada acotada, estoy viendo que este sistema S2 es estable. Tengan cuidado cuando tengan el módulo de una suma, que eso no es igual a la suma de los módulos, ¿sí? Lo que yo puedo decir es que el módulo de una suma es menor o igual que la suma de los módulos. Eso se llama desigualdad triangular. Pero fíjense que es importante, no es igual, es menor o igual. Sin embargo, lo puedo usar para acotar, ¿sí? Si yo tengo el módulo de una suma en un momento, puedo decir que eso es menor o igual que la suma de los módulos. ¿Cómo vemos un sistema que no es estable? ¿Cómo trabajar? Bueno, vemos por ejemplo el sistema S5, ¿sí? El sistema S5 es IDN es igual a N por XDN. Fíjense que la salida, dada la entrada que sea, está multiplicada por N. Y N va cambiando a medida que aumenta el tiempo, ¿no? El índice del tiempo. O sea, la variable independiente. Entonces, en principio esto pareciera que no va a ser un sistema estable, porque a medida que aumenta N, va a crecer la salida. Va a multiplicar a XDN por un número cada vez más grande. Entonces, en principio pareciera que no es estable. ¿Cómo veo que, o cómo certifico que no es estable? Bueno, elijo un ejemplo donde no se cumpla la condición de estabilidad, que ante una entrada acotada salga una salida acotada. Entonces, elijamos la señal más tonta para señales acotadas, que es el escalón, por ejemplo. Entonces, si XDN es UDN, el escalón, IDN va a ser N por UDN. N por UDN es lo que se llama una rampa, que empieza en 0 vale 0, en 1 vale 1, en 2 vale 2 y así sigue subiendo. Eso no es una señal acotada, porque para un N que cada vez superior obtengo una señal de salida cada vez más grande. Por lo tanto, con una entrada acotada como el escalón, obtuve una señal no acotada de salida como la rampa. Por lo tanto, estoy demostrando que este sistema no es estable. Lo último que me quedaría ver es la memoria. ¿Qué significa la memoria en los sistemas? La memoria en los sistemas se refiere a ver si la salida en un instante n depende de valores de la entrada que no sean solamente el instante n. ¿Sí? Cualquier sistema que cumpla con eso tendrá memoria. Por ejemplo, un sistema como el ejercicio S1, un sistema como S1, tiene memoria, ¿sí? Porque la salida en el instante n depende de xdn y también depende de xdn-1. Si yo tuviese un sistema que sea IDN es igual a XDN más XDN más 1,
aunque ese sistema no es causal, por lo que vimos hoy de causalidad, también tiene memoria, ¿sí? O sea, es un sistema con memoria aunque sea no causal, ¿sí? De alguna manera están relacionadas causalidad y memoria, pero los sistemas con memoria contemplan los no causales también. Un sistema, a ver, que no tiene memoria es, por ejemplo, el S5, ¿sí? La salida en el instante n solo depende del instante n, de x de n y de n, ¿sí? N por x de n. No depende ni de valores de la entrada en instantes superiores o inferiores a n. Por lo tanto, S5 es un sistema sin memoria, ¿sí? Espero que se entienda, pero con estos ejemplitos la idea es que ustedes puedan resolver el resto de los incisos para todos los sistemas. Si hace falta, después vamos a hacer algún ejemplo del ejercicio 2, pero en principio la forma de trabajar es exactamente la misma, no deberían tener mayores dificultades. La única dificultad que puede aparecer es que en vez de sumatorias, como tenían discreto, tengo integrales. ¿Sí? Es lo único que puede llegar a molestar. Y vamos a ver que en sistemas como el S4, que está en su forma diferencial, conviene escribirlo en su forma integral. ¿Qué significa esto? Bueno, que agarro S4 e integro de los dos lados respecto de t y obtengo la nueva expresión de I de t. Fíjense que el dato de I de menos infinito vale 0. Está escrito para que cuando ustedes integren del lado izquierdo les quede I de t. Y cuando integren del lado derecho les quede de menos infinito a t de la expresión que ya tienen escrita del lado derecho al igual. El resto de los ejercicios no deberían tener mayores conflictos. Si tienen algún conflicto, tanto en el 1 como en el 2, pueden escribir las preguntas en el foro. Respecto del ejercicio 3, que habla de sistemas en cascada, dos sistemas de tiempo discreto se conectan en cascada. Vamos a ver que los sistemas en cascada son muy útiles para estudiarlos porque uno puede construir un sistema grande a partir de bloques donde uno conoce cada bloque y los hace interactuar. Una forma de que interactúen es en cascada, es decir, pone uno a continuación de otro. La entrada del primer sistema tiene una salida que es la entrada del segundo sistema. Y esa salida del segundo sistema es la salida de todo el sistema conjunto en cascada. En este ejercicio tienen que contestar verdadero o falso, ¿sí? Algunos de estos enunciados. Para acá dice, recuerda que cuando uno tiene que demostrar la falsedad de algo, como vimos hoy, puede valerse un contraejemplo, o sea, con eso ya alcanza. Mientras que cuando uno quiere demostrar que algo es verdadero, no vale un ejemplo, sino que tiene que demostrarlo en general. ¿Sí? Entonces ahí hay varias oraciones, de la A a la G. Ustedes tienen que pensar cómo hacer para demostrar cada una. No lo dije, lo digo ahora. Fíjense que todos los incisos, creo que todos, tienen respuesta, ¿sí? Por lo tanto, ustedes pueden con eso corregir sus resultados. Y si tienen dudas de procedimiento, las suben al foro, ¿sí? Y yo les contesto. El ejercicio 4 habla de lo que es un filtro de mediana. La mediana es una operación que por ahí habrán visto en probabilidad estadística, ¿sí? Y este filtro de mediana se utiliza para lo que son suavizar señales que son muy ruidosas, ¿sí? Señales que tienen picos o que son muy ruidosas y suavizarlas. Se implementa deslizando una ventana con un número de muestras impar, 2k más 1, sobre una entrada xdn, de a una muestra por vez, ¿sí? O sea, yo tengo xdn con todas sus muestras y tomo de xdn, voy tomando de 2k más 1 muestras, donde es un número impar. Por ejemplo, si k vale 1, voy tomando de a 3 muestras. ¿Y qué hago? Agarro esas 3 muestras de xdn que estoy mirando, las ordeno de menor a mayor, ¿sí? Y agarro el valor central. Y ese valor central es la salida en ese instante, ¿sí? Del sistema mediano. Entonces está escrito que la salida es la mediana de xdn menos k, xdn menos k más 1, hasta xdn más k. ¿Y la mediana de eso qué es? Ordeno de menor a mayor y elijo el del medio. Hay un ejemplo ahí. Mediana de menos 3, 1, 10, menos 5, 3 es mediana de ordeno. Cuando lo ordeno,
quedan menos 5, menos 3, 1, 3 y 10, y el 1 es el valor central. Por eso necesito que sea un número impar de puntos, para que haya un centro. Entonces la salida, ante esta entrada de estas 5 muestras, es 1, porque es el valor central. Bueno, tienen 3 incisos donde hay una delta de n que ingresa en el A, tomando una ventana de 3 muestras, y ustedes tienen que calcular cuál es la salida. Entonces, fíjense que si tuviésemos una entrada x delta de n y tenemos que tomar 3 muestras, bueno, tendremos que tomar la muestra en 0 que vale 1, la muestra en 1 que vale 0, y la muestra en menos 1 que vale 0, porque ingresa una delta de n. Si yo tengo 0, 1, 0 y lo ordeno de menor a mayor, me va a quedar 0, 0, 1 ordenado. Y el valor del medio de esa secuencia es 0. Por lo tanto, van a ver que la salida les tiene que quedar 0 cuando entre una delta de n. Piensen ustedes qué sucede cuando ingresa x de n igual a c. ¿Sí? Hagan el b, que es muy similar al a. Y después en el c les pregunta, ¿es un sistema lineal? ¿Es invariante el desplazamiento? ¿Es causal? Bueno, eso lo hacen como hicieron en el ejercicio 1. ¿Sí? Y después, aparte, vamos a ver lo de MATLAB, que es el 5. Con eso ya terminamos la práctica 2. No tiene mucho más, no es muy larga. Es importante que ustedes entiendan bien los conceptos sobre sistemas, pero la práctica es cortita y no deberían tardar mucho más en realizarlo. De cualquier duda, está el foro disponible. Ponen fotos o preguntas y yo les voy contestando por ahí. Que sigan bien, salgamos mejores.